Tarde o temprano, Mercedes Martín, Eugenio González. Y yo sin saberlo, Juan Carlos Saavedra. Que vamos a saberlo. Juan Carlos Saavedra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eugenio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Ahí estamos. Bien, pasando un poquito de frío, pero bien. Bueno, perfecto. El frío se agradece. Bueno, sí, ya también era hora, ¿no? Porque, sí, claro, sí. ¿no? Lo pasa que luego también nos quejamos cuando hace calor porque hace calor, cuando hace esto es así, ¿no? Juan Carlos, cuando hace frío porque hace frío, pero bueno, yo creo que lo que toca ahora es el fresquito de enero, ¿verdad? Sí. Bueno, Juan Carlos, mucha gente presagió el final de la radio, ¿no? Mucho, con la llegada de la tele. Sin embargo, aquí seguimos. Y seguiremos. Hoy Juan Carlos Saavedra nos propone conocer la labor que desarrolla la radio en los centros escolares. Juan Carlos, ¿por qué? Porque la época en que nos encontramos, donde predomina todo lo visual, representado por TikTok, mensajes cortos, vídeos cortos, encontrar que en centros escolares se desarrollan proyectos de fomento de la comunicación por medio de lo que hacemos nosotros aquí, por medio de la palabra, pues yo creo que es una experiencia que valoro muy positivamente. Y fíjate también una cosa, Eugenio, dentro de mi experiencia como escritor, las mejores entrevistas me las han hecho los alumnos y alumnas en radios escolares, porque ellos no tienen miedo de preguntar lo que un adulto a lo mejor con unas mochilas en la espalda no pregunta. Te pueden preguntar cuánto ganas con un libro. Cuando a lo mejor tengo un libro dedicado a mis hijos y está el nombre al principio, y ¿por qué le pusiste ese nombre a tus hijos y no otros? O sea, son preguntas completamente curiosas. Y otro aspecto fundamental que encuentro en las radios escolares es la importancia de su labor, porque están creando usuarios y generadores también de radio en el futuro, con lo cual yo creo que esos que abarruntaban el final de la radio tienen una escuela que se está generando en esos ambientes escolares. Esas razones son las que me llevaron a reivindicar esta tarde pues esa labor que hacen esas radios escolares, invitando a nuestros oyentes a conocer un poco más esta interesante iniciativa escolar. Bueno, pues muy buena reivindicación, a mí me lo parece. Para acercarnos a la labor de las radios escolares, contamos con Esteban Santana, que es director del CEIP Los Giles en Gran Canaria y uno de los impulsores de los encuentros regionales de radios escolares de Palique, que yo también afortunadamente he tenido la oportunidad de participar de estos encuentros. Saludamos ya, evidentemente, a Esteban Santana. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eugenio, y buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué entendemos o qué se entiende por una radio escolar, Esteban? Pues la radio escolar, a mi modo de ver, ¿no? A diferencia de lo que es la radio comercial, la radio que escuchamos de manera cotidiana, pues la radio escolar tiene una utilidad educativa. Nosotros la utilizamos para el aprendizaje diario de nuestros alumnos. Y eso es un poco lo que define a lo que es la radio escolar, aunque a pesar de ello, nuestro modelo siempre es la radio convencional. Y también entretiene, también informa, pero sobre todo educa. ¿Y hay constancia de cuándo se inició esa vinculación de la radio y la escuela en Canarias? Bueno, pues la radio, sé que en los años 70 por ahí se dotó a muchos centros escolares de una radio, ¿no? Con su emisor y que emitían. Yo llegué a trabajar en centros en los que existía esta emisora, ¿no? Pero era una radio distinta, ¿no? Bueno, yo aquí quiero recordar también a grandes impulsores que trabajaron con los escolares, como Joaquín Nieto, Luis Pérez Aguado, ¿no? Pero era una radio diferente a la que usamos ahora, ¿no? Ahora es una radio que aunque en ese momento pues también educaba, en este caso nosotros la utilizamos más como una herramienta educativa, como un recurso más, como puede ser la pizarra digital, como puede ser la pizarra convencional o como puede ser cualquier herramienta que nosotros utilizamos de manera cotidiana en nuestras aulas. Y aproximadamente podemos saber cuántos centros cuentan con un proyecto de radio escolar.
No hay un censo oficial de radios escolares, pero sí que por el seguimiento que yo llevo desde hace muchos años con las radios y con el contacto que tengo, pues yo creo que podría haber 500.000 de radios escolares en Canarias que funcionan pues de manera habitual en los centros educativos. Uh-huh. 500.000, ha dicho. 500.000. Sí, bastante. Pues son bastante, mucho. 500. Y dentro de lo que sería antes, vienes comentando el tema que se usa como recurso de formación, como recurso, pero ¿qué puede aportar un escolar participar en un proyecto de radio escolar? Concretamente, ¿qué le puede aportar en ese camino educativo que está recorriendo? Pues lo primero es que va a aprender de manera distinta, diferente a lo que se hace de manera tradicional. Para aprender sobre un tema, pues no tenemos que el profesor no es dictar, copien, hagan un esquema, sino que aquí cambiamos todas las tornas, porque el alumno es el protagonista de ese aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, ya que nombraste el evento de Palique, ¿no? Estamos preparando una entrevista a don Benito Pérez Galdós, y ellos han tenido que investigar sobre el personaje, han tenido que ir a las fuentes, hemos manejado obras. Ellos han sido los propios protagonistas y han diseñado pues esa entrevista que al final pues concluirá el proceso de aprendizaje de la obra de Benito Pérez Galdós. Y en ese proceso del que habla Esteban se me ocurre, claro, porque también estaría bien, no sé, pregunto, ¿no? Que a lo mejor también en este tipo de radios de las que hablamos, de estas radios escolares que tienen el objetivo que tiene, que también en su mayoría estuviese también, no sé, que hubiese parte, ¿no? De algún profesional, ¿no? Que también, asesorara o ayudara incluso a los alumnos, ¿verdad? Porque entiendo que hay muy buena voluntad, por supuestísimo, ¿no? De los profesores, de esa capacidad que tú has dicho, ¿no? De buscar información sobre Benito Pérez Galdós, pero a lo mejor también haría falta más esa otra parte de la que te pregunto. Pero y la hay, porque el profesorado también necesita formación. Lógicamente que la formación radiofónica no la tenemos nosotros como docentes. Entonces nosotros como docentes tenemos que ir a la fuente, ¿no? Que son ustedes, los periodistas, ¿no? Nosotros en todas las radios de Canarias, pues también a la hora de formarnos, de organizar nuestros cursos de formación, pues siempre tiene que haber la figura de un periodista. Yo en mi centro, por ejemplo, pues procuro que cuando trabajo el tema de la publicidad, pues llevarme a alguien que trabaja en la publicidad con la voz. Y también, pues cuando elaboramos noticias y demás, pues también procuramos ir a la fuente, ¿no? A lo que es pues un redactor, o que siempre tengan un referente de lo que es la realidad. Bueno, ¿y cuántas de las radios escolares que cuentan con el apoyo de la Consejería de Educación? Más que el número, vamos a ser más genéricos, si realmente cuentan con el apoyo. Sí, bueno, yo creo que sí, que se cuenta, y cada vez más. Yo creo que también la administración se ha ido dando cuenta de que la herramienta de la radio como herramienta educativa está jugando un papel muy importante en las radios y que en los centros educativos. Y Canarias es un referente en este sentido. Cuando vamos a congresos nacionales o vamos a algún evento a nivel nacional de encuentros de radios escolares, nos damos cuenta como Canarias va siempre un pelín por delante de otras comunidades autónomas. Qué bien. En este caso, siempre desde la legislatura anterior y en esta también, pues hemos tenido el apoyo de la administración para subvencionar proyectos y para también darnos formación, porque lógicamente si dotamos a un centro de un equipamiento de radio escolar y luego no le da formación al profesorado, pues la radio se va a quedar ahí sin uso, ¿no? Pues yo creo que es importantísima la labor de también y apoyo de la administración educativa.
Es curioso esa importancia de la radio, que dices que estamos un poco adelantados en lo que serían con otras partes del Estado, como también aquí la radio sirvió en su momento para formar con el proyecto de Radio ECA. No sé si será por la fragmentación de las islas, por las distancias que hay a lo mejor dentro de las islas, pero la radio siempre ha jugado un papel fundamental. Y la pregunta que a lo mejor se hace en algún profesor o profesora que está escuchando esto y dice, oye, me animo a hacer una radio escolar en mi centro, ¿sale caro montar una radio escolar en un centro? Mira, esa es la gran pregunta y el gran miedo que tienen muchos profesores, ¿no? Porque miedo a lo técnico, dice, pues yo no puedo, yo no sirvo, eso va a ser como... realmente no es caro. Dotar un espacio en el centro para realizar radio, por ejemplo, el que nosotros tenemos en nuestro cole, pues con 600 euros hemos dotado de un estudio de radio al que solamente con un ordenador pues ya funcionamos. Pero eso si quieres tener un estudio, porque radio, ustedes lo saben y lo escuchamos habitualmente, ¿no? Que radio se puede hacer de otras maneras. Un reportero o un corresponsal en un país o en un sitio de guerra no necesita una radio, un estudio de radio. Pues con una simple grabadora o un teléfono móvil, pues tiene para hacer radio, y estamos haciendo radio. Para hacer una tertulia en la clase con un micrófono o con una simple grabadora podemos hacer radio. Entonces yo sí le diría a mis compañeros, a todos los que se animen o se quieran animar a lanzarse al mundo de la radio, que la parte económica y técnica es la preocupación menor, que lo importante para lanzarse a un proyecto de radio es tener ganas y que su alumnado tenga una manera de aprender distinta. Eso es lo importante. Esteban, y se me ocurre también esto, ¿y son consumidores de radio habitual los alumnos y las alumnas? ¿Consumen radio? ¿O mira, la radio quizás tiene ese San Benito de a lo mejor ya no está concebida para chicos tan jóvenes, ¿verdad? Sino un poquito más entrados en edad. Mira, yo te voy a decir un testimonio de una alumna mía, ¿sí? De sexto de primaria de este año. Ella, hasta que yo llegué este año, ella no conocía la radio. Ella lo único que conocía era pues internet o claro, YouTube o Instagram y estas cosas, las redes sociales. Sí. Y me decía, profe, desde que empezamos con la radio me está gustando y la estoy escuchando. Ah, qué bueno. Entonces, aquí, como decía antes muy bien Juan Carlos, el papel de la radio escolar también está jugando ese papel de que la radio no se pierda, ¿no? Creando cantera radio, también como oyente, ¿no? Cantera, muy bien. Decíamos al principio, ¿no? También Juan Carlos nos lo contaba, ¿no? De la amenaza que hubo, ¿no? De la radio con la llegada de la tele. No solo no fue una amenaza, sino que se ha consolidado y que incluso se ha modernizado más, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría saber cómo ha cambiado el funcionamiento de las radios escolares con la llegada, por ejemplo, de los podcasts. Pues como a la radio convencional, pues también la ha revolucionado. ¿Por qué? Porque antes te cuento cuando yo empecé con la radio escolar, que hace 20 y pico años, la radio era efímero. Tú llevabas a los alumnos al estudio de grabación y los padres tenían que estar atentos. Si eran las 11, las 12, tenían que estar atentos porque si no, no podían escucharlo a sus hijos más. En este caso, ahora, con el podcast, el padre, la madre, la abuela, lo pueden escuchar en cualquier momento. Y se lo pueden escuchar en el coche, lo pueden escuchar cuando se va a acostar, cuando está haciendo la comida. Entonces, el podcast, yo creo que lo que ha hecho es beneficiar también a la radio y a la escuela, pues, doblemente. Independientemente de los contenidos, ponías el ejemplo de la entrevista de Pérez Galdós, de seleccionar un tema, yo creo que también la importancia de la radio escolar está en vencer el miedo a hablar en público, a que te escuchen, y sobre todo los canarios que tenemos a lo mejor un poco de San Benito, de no sabernos comunicar, de ser tímidos, tener pocas palabras. Yo creo que también ahí juega, no sé si estás de acuerdo conmigo, un papel importante el ser capaz de transmitir, hablar, después de escucharte, vencer ese miedo a hablar. Absolutamente. Ten en cuenta que la radio
en este caso, yo que soy profesor de lengua y doy lengua a mis alumnos, yo trabajo las destrezas comunicativas con la radio. Yo trabajo la escucha, trabajo la lectura, trabajo la escritura, porque ellos tienen que preparar sus guiones, tienen que preparar sus entrevistas, pero también trabajo la oralidad, porque al final tienen que llevar esos programas pues a la audiencia, ¿no? La radio es una herramienta potentísima para la mejora de la competencia comunicativa y para que los canarios también perdamos el miedo, nuestros niños canarios pierdan el miedo de que nuestra habla es muy rica y podemos hablar muy bien y lo podemos llevar a cualquier sitio, ¿no? Antes hablamos de los encuentros regionales de radios escolares en que Eugenio ha participado. ¿Cuándo será el próximo? Pues el próximo es esta misma semana, el próximo viernes, día 20, habrá pues 5 sets de radios escolares que un poco estarán ahí revueltos entre radios comerciales y nuestra radio autonómica, ¿no? Y los alumnos no solo podrán hacer su programa de radio allí en directo, sino que también podrán ver a profesionales de la radio, como Eugenio, como otros profesionales, que van a estar ahí haciendo su programa en directo y que, bueno, va a ser como un aula al aire libre, con la radio como elemento vertebrador de todo este aprendizaje que ellos han tenido durante todo 15 días o un mes, para hacer su programa de radio el próximo viernes. Y como estudio, la calle Mayor de Triana, qué fantástico estudio ese de radio, ¿no, Esteban? Mejor estudio que ese, ninguno. Bueno, pues sí, es una cita fantástica que yo en muchas ocasiones he tenido la suerte de estar y que desde luego recomiendo porque es maravilloso, ¿no? Pues el mundo de la radio también, claro, porque también llama la atención, Juan Carlos, ¿no? Y Esteban, que la radio, se lleva más la radio al cole que la tele, ¿no? Es decir, que los alumnos en su etapa formativa, pues tienen mayor familiaridad con la radio que con la tele. Me refiero como formación, ¿verdad, Esteban? Sí, lo que pasa es que, bueno, que nosotros ahora también aprovechando las nuevas tecnologías, pues también hacemos un poco híbridos, por así decirlo, ¿no? Hacemos programas que lo podemos hacer una entrevista desde la Caldera de Taburiente o desde una playa de la isla de la Graciosa, porque utilizamos el croma y nos permite viajar por muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Entonces, también a veces empleamos la imagen, porque la imagen, lógicamente, está muy impregnada en la sociedad de hoy en día y de nuestros alumnos, ¿no? En 10 segundos, porque bien sabes que el tiempo de la radio es el que es, ¿no? Cada radio escolar tiene un nombre, ¿no? Su propio nombre, lo eligen los propios alumnos, ¿o cómo es, Esteban? Sí, hay nombres muy bonitos, como Radio Marímbola o nosotros tampoco fuimos muy originales, le pusimos Radio Los Giles, pero hay nombres preciosos de radios escolares que son elegidas por el propio alumnado. Bueno, pues Esteban Santana, director del CEI Los Giles en Gran Canaria y uno de los impulsores de los encuentros regionales de radio escolares de Palique. Gracias por compartir este ratito de radio hablando de la radio, ¿eh? Un abrazo fuerte, gracias. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Juan Carlos Saavedra, gracias también, por traernos también este espacio, como digo, ¿no? De la radio, y afortunadamente hay futuro, hay cantera, y esto es importante. Juan Carlos, gracias, Pues nos vemos ya aquí el próximo martes y esperemos que ya esté Mercedes también incorporada. A ver si ya su afonía se lo permite. Buena semana. Gracias, Juan Carlos. Adiós.